Continuamos esta nueva cultura despierta una vez más. Tenemos la posibilidad de ir hasta UPCN. Alejandra Sazón, la licenciada, nos está esperando y dando la bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, la verdad que nos pone muy contentos tener la oportunidad de ver de qué forma los trabajadores en el ámbito laboral, en la Unión Personal Civil de la Nación, desde el ámbito de Capital Federal, se está trabajando con la salud mental. Lo primero, contarte que en realidad mi cargo es coordinadora o directora del Centro Preventivo Laboral de UPCN. En la parte de salud mental a la que nos circunscribimos en esta área tiene que ver con el tema de adicciones, ¿no? Es lo que trabajamos fundamentalmente. Y te diría que, bueno, obviamente en este tema, como el mundo, creo yo, estamos complicados, porque la verdad que sabemos que una pandemia, obviamente que no va a afectar positivamente a un sujeto, a un trabajador en este caso. Pero bueno, no es algo que lo haya buscado nadie, sino que es algo que sucedió, no nos sucede a nosotros solamente, y bueno, ante esto creo que tanto a nivel gobierno como a nivel sindical en nuestro caso, intentamos acompañar al trabajador, estar presente y ayudarlo en todo lo que podemos, ¿no? Porque de hecho nosotros como profesionales de salud mental también estamos padeciendo esta pandemia, o sea, no es que uno lo hace ajeno, ¿no? Entonces, obviamente todo lo que pueda decirte en realidad son mayores complicaciones, pero vuelvo a repetir, no es una situación que se circunscriba a un grupo poblacional, en realidad todos lo padecemos, ¿no? Y específicamente la gente que trabaja en adicciones, entiendo que más, porque evidentemente tiene un grado de vulnerabilidad mayor que otra persona, ¿no? Y el hecho de, vos pensá, el hecho de no poder abrazarte con alguien, no poder verte con tus amigos, no poder compartir los círculos sociales que uno habitualmente frecuenta, obviamente que te enfrenta a vos mismo, con tu familia, si es que la tenés, y después comunicarte con el otro a distancia, y evidentemente no es lo que una persona necesita, ¿no? Una persona necesitaría otra cosa, pero bueno, como dije antes, o sea, no nos queda otra alternativa. Alejandra, vos sos amiga y estás trabajando con un querido amigo de esta casa de Nueva Cultura Despierta, Ernesto González, en la cual siguen haciendo la diplomatura de la UNCASAL. Sí, como vos decís, en realidad seguimos trabajando con Ernesto, que es un gran y querido amigo, además de un excelente colega, y estamos haciendo diplomaturas en distintos lugares. Él coordina en muchos lugares, yo coordino en este caso la de la UCASAL, y él participa en esta diplomatura y nos asesora mucho siempre desde el inicio de nuestras actividades, te diría. Así que para nosotros es un lujo siempre contar con el querido Ernesto, y además es un referente él en la temática, ¿no? Aquellos que hemos tenido la oportunidad de empezar a adaptarnos muchísimo más a las redes sociales y a los trabajos virtuales, hemos podido capacitarnos en distintas áreas. Vos también estás haciendo una de las capacitaciones que está dando desde el ámbito laboral en género, y estas perspectivas nuevas que han surgido en el ámbito de adicciones, de salud mental durante este último tiempo, ha sido mucho más fácil trabajarlo en el campo, me refiero al área en el que vos como profesional de la salud has tenido más la oportunidad de ver más visible cómo repercute esta pandemia en la salud mental? Bueno, mira, para responderte te diría, citando al gran Camus, ¿no? Que como él decía en el libro de la peste, ¿no? Que el problema de la peste no es solo que enferma los cuerpos, ¿no? Sino que también desnuda las almas, y eso suele ser un espectáculo espantoso. Bueno, lamentablemente creo que asistimos un poco a esto, ¿no? Desde la salud, desde el ámbito de la salud mental, desde ver las miserias humanas, ¿no? Cómo creo que hay una manipulación tremenda desde los medios de comunicación, siempre la hay, pero creo que ahora es peor todavía, está como muy voraz, y ya no se reconoce, digamos, ningún tipo de límite, ¿no? Creo que a mí hay cosas que me llaman como poderosamente la atención, ¿no?
esto, por ejemplo, de que, bueno, no se reconoce si hay una pandemia o no, bueno, vayan a estudiar, pero yo te hablo desde acá, desde el Zoom, ¿viste? O sea, digo, ¿viste? Es algo como que no tienen, te juro, me resulta hasta inefable, porque es difícil poner en palabras las cosas que a veces se juegan, ¿no? Como que no tienen por otro lado, un basamento mínimamente coherente con la actitud de cada persona, ¿viste? Me parece que si uno no reconoce entidad esta enfermedad y uno cree que esto es para asustar, y uno, bueno, por ahí tendría que ir a los hospitales y asesorarse e informarse de cómo está la cosa, ¿no? Porque en verdad, digamos, no hablemos de que uno ahora tenga un problema de salud físico. Si una persona tiene una recaída en el tema de consumo y tiene que parar a un hospital, posiblemente no tenga atención, digamos. Por eso yo decía que en realidad uno tiene el que consume o el que consumía tiene una vulnerabilidad mayor y si tiene una recaída, hoy en día está sumamente complicado como aquel que tiene una enfermedad física. Pensemos en las personas que padecen cáncer o que padecen algún tipo de enfermedad que requiere a veces asistencia, requiere controles. Bueno, está muy difícil el hecho de poder atender, porque más allá de lo que tiene que ver con la salud mental, la salud física no se puede atender en este momento, ¿no? Y creo que desde la salud mental lo que más se ve es la falta de salud mental en muchos sectores poblacionales, ¿no? Y creo que en este caso, o sea, a ver, si uno se pone a pensar históricamente, el ser humano con lo que le hace problema o le hace ruido o le joroba en algún sentido, muchas veces lo que hace es negarlo y circunscribirlo a algún grupo, ¿no? ¿Te acordás cuando empezó la pandemia del VIH-Sida, que la gente decía, bueno, eso es de homosexuales, es de heroinómanos, es de los haitianos, yo no soy de esos grupos, bueno, y se creía así a salvo. Grave error, ¿no? Porque después se tuvieron que hacer muchísimos esfuerzos. Me acuerdo que yo en esa época trabajaba en Fundación Huésped y había una propaganda que hacíamos con el Consejo Publicitario Argentino que decía, por ahí te vas a acordar, primero vinieron por los homosexuales, pero yo no me preocupé porque no era homosexual. Después vinieron, bueno, ahora están llamando a mi puerta, para tener HIV basta con ser humano, y señalaba la H, ¿no? Bueno, digo, hubieron muchísimos esfuerzos, no obstante lo cual, esto es muy complicado porque, como dice también el dicho, miente, miente, que algo quedará. Uno ve que por ahí en el 2020 le da un diagnóstico positivo a una persona y la persona te dice, pero doctora, si yo no soy gay. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? ¿Entendés? O sea, pero bueno, quedó un poco instalado en el inconsciente colectivo esto. Y acá lo mismo, digamos, la gente por ahí, hay alguna que tiene miedo de vacunarse, hay alguna que dice, bueno, pero no es tan grave, entonces por ahí podemos salir, porque obviamente que como seres humanos tenemos otras necesidades. Yo te lo decía al comienzo de la charla, pero es un escenario que nadie buscó, pero que nos tocó. Nos tocó a los que les tocó a los que gobiernan y nos tocó a nosotros. Y bueno, estamos haciendo lo mejor que se puede en este marco, ¿no? También desde la CEDRONAR, perdóname, se han hecho distintos ajustes para poder llegar a la persona que tiene problemática de adicciones o a sus familias, a partir de la línea 141, funciona las 24 horas, los 365 días del año. También se han incorporado profesionales para que trabajen de manera virtual, digamos, para que trabajen a distancia. O sea, digo, los dispositivos nosotros en UPCN también lo hemos hecho, hicimos una guía del delegado donde es una breve guía donde rápidamente los delegados que por ahí están en un organismo que no tenía alguien especialista en prevención de adicciones, bueno, tiene fácilmente un material que le permite como ayornarse y poder dar respuesta a algún trabajador que esté padeciendo el problema y contactarlo conmigo. Hay un mail en el que me pueden escribir. Pero digo, todos estamos haciendo el esfuerzo para tratar de acompañar, ahora sin negar que esto es un escenario más complejo. Sin ninguna duda, Alejandra, en una de tus notas pusiste que las patologías psicológicas de las personas
desde antes ya estaban, o sea, esto lo impulsó la pandemia. ¿Cómo es esto de que la pandemia expuso las patologías psicológicas de las personas? ¿Esto es frecuente verlo? Y en realidad yo creo que en toda situación de crisis, viste, uno ve un poco, como te decía de la frase de Camus, uno ve un poco las miserias humanas y ve lo que hay atrás, ¿no? Esto, por ejemplo, de que uno dice, uno verdaderamente conoce con quién se casó cuando se divorcia, más allá de que es dicho de manera risueña, pero creo que, bueno, en las situaciones en que la cosa se pone complicada, viste, ahí es cuando uno ve, bueno, qué recursos tiene la persona y qué características de la personalidad aparecen como privilegiadas, digamos. Hay gente que uno ve que por ahí ya era gente comprometida, solidaria y que de repente lo que hace es ampliar su horizonte y ampliar su trabajo hacia los demás, y hay gente que hace absolutamente lo contrario, ¿no? Ya vimos esto de que, no sé, había gente que se llevaba las vacunas o gente que se postulaba para vacunarse sin cumplir con los requisitos, digo, ¿no? O sea, porque más allá de que alguien te lo ofrezca, más allá de eso, digo, uno, por ejemplo, yo soy personal de salud y me he vacunado, ¿no? Pero que, entre paréntesis, la verdad que pienso que los que no están en hospitales y son jóvenes por ahí, no sé si tendríamos que estar en la primera, en la primera lista, digamos, ¿no? Creo que tendría que ser circunscripto a esta gente, solamente la que está en primera línea en hospital y a los adultos mayores. Pero bueno, como me tocaba, y tampoco, digamos, voy a dejar de hacerlo porque necesito vacunarme, como todos me vacuné, pero la verdad es que no hubiese movido nada absolutamente para hacerlo si no me tocaba. Y si me hubiesen consultado, digamos, a nivel gubernamental, esto es una cosa que no sucedería, no es una hipótesis, pero si hubiesen hecho una encuesta, supongamos, yo hubiese puesto que vacunen primero a la gente, como te dije, que está absolutamente en primera línea, que lo puede demostrar, y a los mayores de edad. ¿Viste? Creo que eso es lo que uno tiene que apuntar, ¿no? A que cada uno también vaya construyendo la mejor versión que pueda de uno mismo. Alejandra, y para ir adentrándonos en el ámbito sindical desde UPCN en la capital federal que te corresponde a vos, ¿cuáles han sido las consultas más variables, los casos que más se han remontado, las dificultades que más has tenido que sortear en este ámbito, en este contexto? En realidad, la mayor problemática ha estado con el alcohol y con los psicofármacos, ¿no? Creo que fundamentalmente porque uno lo que ve es que hay mayor dificultad para acceder a las drogas ilegales en este momento. Entonces, bueno, con esto de tener que estar en la casa y de no poder salir y demás, se complica. Entonces lo que uno más tiene a mano, por ahí son como el grupo, ¿no? Las pastillas del abuelo, digo. Entonces la gente ha usado de psicofármacos de manera absolutamente irresponsable y de manera absolutamente abusiva, ¿no? Porque en verdad si una persona que no lo necesita empieza a tomar pastillas para dormir, por ejemplo, para la ansiedad, y bueno, termina con problemas, digamos, porque esas pastillas son fármacos que los tiene que recetar un médico y los tiene que controlar el médico. No es que uno se los autoadministra y se los autorregula, digamos. Lo mismo con el alcohol. Lo que pasa es que hay toda una fantasmagórica alrededor de estas sustancias, de pensar que como son legales no son problemáticas, digamos, cuando sabemos absolutamente lo contrario. Sabemos que las sustancias legales son las que más daño producen, pero ¿por qué? Porque en realidad son las que más se usan, digamos. Entonces, obviamente que los problemas verdaderamente van a venir de la mano de las drogas legales, porque son las drogas de las que las personas hacen un mayor uso abusivo, problemático o adictivo directamente. En este contexto seguramente han surgido muchas posibilidades nuevas de cambiar el ámbito laboral. ¿Cuáles han sido los casos más
resonantes de esto y crees que son medidas que se van a quedar, que se van a instalar? Porque no esperamos de que un día al otro nos saquemos el barbijo y empezamos a tener la vida totalmente normal como la hacíamos antes de este suceso mundial. A tu punto de vista, Alejandra, porque hoy el ámbito laboral ha cambiado y nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Claro, ¿sabes lo que pasa, Andrés? Que es verdad, ¿no? Esto que vos decís, o sea, es algo innegable que ha cambiado el paradigma del mundo laboral. El tema es que yo creo personalmente que a la presencialidad no hay con qué darle, ¿no? Digo, obviamente vamos a usar, y de hecho lo usamos, todos los recursos que nos da la tecnología y acompañamos, como te decía hoy, desde la virtualidad y hacemos cosas a distancia, incluso cursos y demás, pero la verdad es que, hasta consultas, ¿no? Pero la verdad es que el seguimiento de un paciente o la presencialidad de una clase, el ida y vuelta, la retroalimentación, a esto, viste, no, digamos, no hay competencia realmente, ¿no? Uno ve realmente esto, que el ser humano necesita, yo creo que por ahí lo que más va a haber que hacer es adecuar los espacios y los lugares y la organización del trabajo. Me parece que ahí va a estar la clave, ¿no? Por ahí, yo te decía hoy que de manera privada estoy dictando una capacitación en una empresa que está en Tigre, y en este caso, bueno, en vez de hacer una charla para 20, 25, 30 trabajadores, es para 8 o 10 personas, y en un lugar amplio y con barbijo y ventilado y con distancia. Digo, por ahí, para mí, la solución va a ir más por este lado, porque de hecho, aún este tiempo que estuvimos haciendo las actividades así, digo, aún este tiempo, aunque ha recrudecido la pandemia, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema, ningún caso de contagio ni nada de esto, y la gente se ha involucrado y ha participado como antaño, ¿no? En esto de comprometerse con el tema. De hecho, surgió un tema personal con un trabajador que justo, bueno, fue a comprar una sustancia ilegal, una villa, y desapareció, digamos, no fue el lunes a trabajar, y bueno, los compañeros estaban todos asustados. Digo, hubo toda una situación personal que hizo que, bueno, este compañero blanqueara su problemática de consumo, era policonsumo, como en general sucede, y el acompañamiento y el hecho de estar cara a cara, yo después le hice una entrevista y le ofrecí mi ayuda. Digo, son todas cosas que es totalmente distinto a lo que uno puede lograr por Zoom, para mí, ¿no? En este contexto lo hacen, Alejandra, en un ámbito comunitario, en un contexto de salud mental. ¿Cómo es el abordaje sistemáticamente que tienen ustedes desde ese dispositivo que genera la atención en este ámbito? En realidad esto es un proyecto que surgió de la mano del doctor González, que es una capacitación para que una empresa privada instale una política de prevención de adicciones, ¿no? Y como uno lo ve, o sea, y te dije esto, si bien obviamente no dije la empresa, ¿no? Pero digo, uno en todos, empresas, sindicatos, en cualquier ámbito más que nada laboral, que es el que yo más me manejo, aunque también lo he hecho mucho en el ámbito escolar en el pasado, uno ve que es como el dicho ese también de que el rey está desnudo, ¿no? Y todos hacemos como que no, como que está vestido, pero está desnudo. Bueno, acá es lo mismo, o sea, en realidad la gente, en ninguna empresa nadie o en ningún colegio, nunca nadie tiene problema, ¿no? Lo hacen preventivamente, y uno cuando empieza a sacar las capas de la cebolla, ve que en realidad el problema está instalado, pero porque uno no está trabajando en Marte, está trabajando en el mundo en el que vivimos todos. Y en este mundo, cuando hay personas, la problemática adictiva tiene una altísima prevalencia. Mira, hace poco yo estuve terminando un trabajo de tesis que tenía que presentar personal para la USAL, que es un máster, ¿no?, en drogadependencia. Y una de las cosas que dije respecto de un estudio que presenté en materia del consumo de sustancias psicoactivas era esto, ¿no? Que uno ve, porque una pregunta que nosotros le hacíamos en una encuesta anónima
a los trabajadores públicos en este caso, que eran más de 3.000 encuestas, o sea, imagínate que era muy significativo, era casi un censo más que una encuesta. Decía si tenía algún amigo o algún familiar con consumo problemático de sustancias psicoactivas, o sea, no es que preguntábamos con consumo problemático. Y casi el 50, el 40 y pico por ciento, casi el 50% dijo que sí, que tenía, o sea, con lo cual vemos que si uno lo quiere hacer una equiparación, que no sé si será válida, yo lo puse como te dije en la tesis, pero si quiere hacer una equiparación con una enfermedad física, y tiene que pensar que yo en hipertensión o en diabetes, porque si vos le preguntás de 100 personas quién tiene a alguien, qué sé yo, cerca con hipertensión o con colesterol alto o con diabetes, bueno, seguro que va a tener alguno cerca, ¿no? En la familia o entre los amigos. Ahora, si vos preguntás, ¿tiene alguien con, no sé, cáncer en el ovario derecho? Bueno, es como más complicado. Digo, entonces tiene una prevalencia como miles de enfermedades físicas, hipotiroidismo, digo, se me ocurren muchísimas que uno ve que gran parte de la población lo padece. Bueno, en el caso de la patología adictiva es una patología que está absolutamente instalada e inserta en nuestra cultura. Bueno, de hecho, creo que no es raro esto si pensamos que tenemos una cultura consumista que nos empuja al consumo y hasta el consumo irresponsable de fármacos, como te decía hoy, ¿no? Digo, de ahí para abajo todo lo que te imagines. A vender lucecita de colores, te plantean propagandas que los días duran en vez de 24 o 25 horas, que con esto tenés juventud eterna, que con esto tenés las mejores chicas y los mejores flacos, que, ¿viste? O sea, todas mentiras, pero bueno, es lo que estamos bombardeados absolutamente todo el tiempo por esto, ¿no? Desde el ámbito laboral, hace muchos años que se está buscando que tenga la relevancia necesaria este tema, pero desde el Ministerio de Trabajo, ¿cuáles han sido las respuestas más contundentes que has podido visualizar, Alejandra? Y en realidad, mira, desde el Ministerio de Trabajo hubieron distintas políticas. El problema está, entiendo yo, con los cambios de gobierno, ¿no? Porque uno ve que hubieron distintas gestiones, uno piensa en las gestiones del Ministerio de Trabajo, que yo con Tomada hubo toda una muy buena gestión. Después, si bien no debido al gobierno de Macri, en el Ministerio de Trabajo también hicieron un muy buen trabajo la gente que está ahí a cargo de la problemática adictiva. El tema es que es Jimena Merlo, ¿no? La licenciada que ha hecho este trabajo. Digo, esto está ahora. El tema es que muchas veces no tiene continuidad, porque uno encuentra que hay veces que hay gente que pertenece a la planta de los organismos que viene haciendo todo un trabajo con una trayectoria importante y después de golpe, bueno, se corta por una cuestión política, y yo creo que esto tendría que seguir de la misma manera que la política del acedronar, ¿no? O la política de salud pública en general. Digo, creo que hay ciertas cosas que tendrían que establecerse, en este caso a nivel salud, también lo podríamos pensar a nivel justicia, en distintos ámbitos, creo que como país nos debemos esto para tener mayor coherencia, más que nada, ¿no? Y que uno no pueda hacer lo que quiera, porque si no así, creo que si miramos las últimas noticias de los últimos tiempos, vemos que hay incoherencia absoluta en determinados fallos y en determinadas cuestiones. Entonces, eso me parece a mí que va a dar un cierto marco regulatorio como para que se establezcan políticas, se sostengan en el tiempo y se establezcan las prioridades estratégicas en base a lo que se evalúe, en base a la evidencia, ¿no? Entonces, no porque a uno se le ocurra, bueno, vamos a trabajar con los chicos de la villa porque garpa. Esto no tendría que ser así, digamos. Vamos a trabajar con tal o cual grupo poblacional porque es prioritario, porque tienen mayor índice de prevalencia, de mortalidad, etcétera, digamos. Alejandra Sassone, desde la Unión Personal de Civil de la Nación ha volado nuestro programa, hemos hecho una larga recorrida por tantos temas que la verdad que ha sido muy fructífero para nosotros. Te agradecemos pronta una nueva invitación para llegar a esta nueva cultura despierta. Un abrazo muy grande y vas a ser siempre bienvenida.
Muchas gracias y un gusto conversar con vos. Un beso grande para vos y toda tu audiencia. Que estés bien. Muchísimas gracias. Chao.